Ahora estamos justamente en línea y agradecemos la amabilidad por atendernos al diputado nacional, el licenciado Daniel Arroyo, que ha sido ministro de Desarrollo Social de la Nación, es un docente destacado, ha estado visitando nuestra ciudad hace un par de semanas y que justamente esta semana se hizo cargo de la presidencia de la Cámara de Discapacidades en Diputados de la Nación. ¿Cómo te va, Daniel? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, César, buenos días y un gran gusto. Bueno, aquí vos sabés que los santafesinos, porque ya nos conoces mucho, decimos cada frase que termina, sea buena o mala, decimos así. Este programa se llama así, porque nos comemos, nos decimos es así, no, decimos así. Entonces, bueno, te damos la bienvenida, te agradecemos tu participación y bueno, contanos por dónde va la idea de la gestión de la Comisión de Discapacidades en la Cámara de Diputados de la Nación. El tema de discapacidad es bastante complejo en Argentina porque realmente hay muchas deudas pendientes. Tenemos tres objetivos en la comisión. El primero es atender lo que tiene que ver con el acceso a la salud. Hay serio problema para las personas con discapacidad. Muchas veces las prepagas, las obras sociales no los atienden, los rebotan, no les prestan algunos de los servicios que tienen que hacerlo, y el mismo sistema que llama incluir salud para aquellos que tienen pensiones, la verdad que es muy complicado. O sea, lo primero es que hay mucho con el tema de salud, mucho reclamo y mucha dificultad, y que se ha agravado ahora con los aumentos permanentes de las prepagas. Lo segundo es el tema de discapacidad y educación, lograr efectivamente una educación inclusiva. Eso significa tener acompañantes en las escuelas, incorporar a las personas con discapacidad en el sistema educativo. Eso se ha dicho varias veces en Argentina, pero no se ha terminado de hacer. Y lo tercero es el tema del trabajo y las pensiones. Hay realmente problemas serios de mucha gente que no está accediendo a una pensión por discapacidad. Y el tema del trabajo, hay una ley que establece un cupo del 4% para las personas con discapacidad, así que el Estado primero y las empresas luego tienen que cumplir un cupo para incorporar personas con discapacidad, y nunca lo ha cumplido el propio Estado ya de hace años. Esos son los temas principales en un contexto donde hay mucho recorte, mucho ajuste, y los que más lo sufren son las personas con discapacidad. En el tránsito tuyo de ministro, digamos, de Desarrollo Social de la Nación, me acuerdo que se instauró, o ya estaba y se empezó a cumplimentar como ley, se hizo un gran reordenamiento de las pensiones sociales. ¿Cómo está hoy la Comisión Nacional de Pensiones Sociales? La verdad que está muy complicado ahí, primero porque ha habido muchos recortes en el Estado en general, pero sobre todo en la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Los recortes tuvieron que ver mucho con las personas que trabajan en el interior, y ese es un problema. Provincias como La Pampa, para dar un ejemplo, que tenían una sola persona que estaba de la agencia, que ayudaba a hacer los trámites, que organizaba, que hacía los trámites para las personas que tramitaban su certificado de discapacidad o su pensión o distintas cosas, dejaron de estar. O sea, el recorte de personal ha sido fuerte en general en el Estado, pero sobre todo lo que hizo el Estado Nacional fue dejar de lado, o sea, dejar sin trabajo a las personas que trabajaban en distintas provincias. Eso en el caso de discapacidad es un problema grave porque son personas que necesitan hacer trámites, necesitan ser asistidas para hacer trámites muchas veces, y la verdad que hoy no tienen nada. Alguien que está en La Pampa, digo como ejemplo porque en La Pampa justo solo había una sola persona, hoy no tiene cómo hacer el trámite, tiene que hacerlo virtual si puede, y si no tiene que trasladarse a otro lado. Esa es una. Y la otra es que hay muchos trámites de pensiones, de personas que tienen que acceder a la pensión, que están trabados, o sea que se hizo todo el proceso previo, entiendo yo que por un tema de recorte presupuestario, hoy no están accediendo. La pensión es el 70% de la jubilación mínima, estamos hablando de montos muy bajos. Si la jubilación mínima es muy poquita en la Argentina, ni hablar esto que es el 70% de la jubilación mínima. Hola Daniel, ahí Ramiro le habla. Le hago una consulta. Viste que al principio de mes estuvimos el día de concientización también sobre lo que es el autismo. Y en esto que vos decís de recortes, seguramente lo que es dar a conocer también todos estos temas se ve muy afectado. ¿Qué, qué cuestiones se pueden llevar adelante desde las bases, digamos, como para poder substituir este recorte? Bueno, los recortes han sido absurdos en el Estado en general.
no solo han dejado sin trabajo a personas que trabajan en la agencia de discapacidad, sino a muchas personas con discapacidad en la agencia de discapacidad y en otras áreas del Estado. Eso es algo realmente ridículo, o sea, el Estado no está cumpliendo para nada la normativa. En el caso particular del trastorno del espectro autista, hace falta una concientización mucho más grande. Yo me he reunido esta semana con las familias, sobre todo madres y padres con chicos con trastorno del espectro autista que están reclamando permanentemente asistencia, acompañamiento. Tienen problemas serios también para incorporarse al tema educativo, para que las prepagas y las obras sociales los atiendan, y también hay un gran problema con el transporte hoy, que es que muchos chicos en realidad necesitan el transporte que los traslade hacia la escuela o hacia el taller laboral o hacia donde van a ser atendidos, y hace rato que no le están pagando con el tema del transporte. Hay que hacer una concientización grande. Ahí el gobierno ha planteado que no hay pauta para el tema de los medios de comunicación, pero yo entiendo que una obligación del Estado es hacer campañas comunicacionales para atender determinados temas, así como el dengue. Naturalmente tendría que haber una campaña para que todos sepamos qué tenemos que hacer. Bueno, lo mismo para atender personas con discapacidad o, en el caso particular del autismo. La verdad que hay un retraso grande, o sea, teníamos muchas deudas y lamentablemente el recorte hace que las deudas sean mucho mayor con las personas con discapacidad. Hay que entender que la discapacidad agudiza los problemas. Si alguien es pobre y con discapacidad, está mucho peor, y así en cada situación. Y lo último, está muy probado el costo que implica para una familia. Es cerca de un 30% más lo que tiene que tener de ingreso una familia para atender personas con discapacidad, porque tienen costos en términos de medicamentos, de accesibilidad mucho mayores. No lo está contemplando para nada el Estado hoy, que se está retirando. Tenemos que aprovecharte, Daniel, antes de despedirte, para que nos dejes algunos tips de cómo estás viendo, cuáles son los problemas centrales que estás viendo en cuanto a la consolidación, lamentablemente, o el agravamiento de las situaciones de pobreza en Argentina. Lo primero que se está haciendo muy duro es la falta de alimentos en los comedores. Eso realmente se está haciendo un problema grave, grave, y que va creciendo. No hay debate ahí, eso es un dato objetivo, faltan alimentos en los comedores. Ayer la Iglesia acaba de sacar un documento que plantea lo mismo. Si cualquiera que camine un barrio se va a dar cuenta que faltan alimentos en los comedores. Eso es grave, grave verdaderamente, sigue sin resolverse, y es un problema que se va agudizando. Y los comedores, que hasta acá hacían rifa, le encontraban la vuelta, pedían ayuda, todo, se van agotando porque ya no tiene quien los ayude, o no tiene de dónde sacar plata para alguien para hacer una rifa. Muy difícil la situación ahí, primero. Segundo, está empeorando mucho el tema del empleo. No solo el Estado está dejando trabajadores afuera, sino que se han perdido 30.000 puestos del sector privado, de gente que tenía trabajo en el sector privado, que se quedó sin trabajo. Está creciendo el desempleo. Creo que todavía no vemos la real dimensión. O sea, el desempleo crece por dos lados, porque gente que tenía trabajo formal se queda sin trabajo, y porque gente que hacía changa cada vez tiene menos, el gasista, el plomero, el carpintero cada vez tiene menos laburo porque nadie tiene plata. Está complicándose mucho eso. Y otro tema que yo le presto mucha atención y que se complicó mucho después del decreto de necesidad de urgencia, es el tema del endeudamiento de las familias. Ahí algo que a mí me parece que va a agregar problema es el gobierno estableció a partir del próximo mes que la asignación universal por hijo o las asignaciones por embarazo, lo llaman generalmente asignaciones sociales, que hasta ahora se pagaban a través del Banco Nación, o sea, le transferían el dinero a la persona que tiene una tarjeta del Banco Nación, una tarjeta de débito para extraer dinero o para comprar. Ahora se puede hacer a través de las billeteras virtuales. Yo en principio entiendo que eso tiene sentido, es decir, darle la posibilidad a cada uno a que pueda cobrar donde quiera, pero el problema con las billeteras virtuales es que uno compra con la billetera, pero se endeuda también, toca un botoncito, toma dinero y se endeuda. Y yo creo que va a crecer el endeudamiento en los próximos meses por este sistema de incorporar en las billeteras virtuales. Para mí, falta de comida en los comedores, más gente sin trabajo y endeudamiento de la familia son los tres temas que se van poniendo difíciles. Bueno, Daniel, te agradecemos enormemente
la posibilidad de que nos hayas atendido. Sabemos la relevancia de tu palabra en muchos sectores que tienen que ver con justamente la acción comunitaria, la solidaridad, que es uno de los ejes, sería el eje de este programa, de este emprendimiento comunicacional. Y bueno, te esperamos siempre por Santa Fe. La próxima vez te prometemos que vamos a poner algo a la parrilla para que puedas disfrutar algún pescadito de la zona o algo por el estilo. Muchas gracias, César, un gusto y felicitaciones por todo lo que hacen realmente y especialmente por el compromiso con la economía social, con lo comunitario, por el compromiso por reconstruir a muchas comunidades y mucha gente que de verdad la está pasando mal. Bien, abrazo enorme entonces. Un gusto.